La idea no era arriesgada, de hecho, todo lo contrario. Se trataba de un cambio pequeño, medido, cuidadosamente calculado, nada improvisado, nada experimental en apariencia. Todo estaba bajo control, o al menos, eso creían. El sistema llevaba tiempo funcionando de la misma manera. Era estable, predecible, conocido, pero también tenía un problema, no era perfecto. Había ineficiencias, limitaciones, detalles que podían mejorarse. Nada urgente, nada crítico, pero lo suficiente como para justificar una mejora. La propuesta fue clara. No se iba a reemplazar todo, no se iba a forzar nada, no se iba a cambiar lo esencial, solo se iba a ajustar una parte, un ajuste lógico, respaldado por datos, probado en simulaciones. Un cambio que, en teoría, solo podía traer beneficios. Se evaluaron escenarios, se revisaron modelos, se calcularon riesgos. Y todos los resultados apuntaban a lo mismo. Es seguro, está dentro de los márgenes, tenemos el control. Aquí ocurre algo importante. Cuando una decisión está respaldada por números, la confianza aumenta, y cuando la confianza aumenta, las dudas disminuyen, no desaparecen, pero se silencian. El cambio se implementó sin ruido, sin tensión, sin resistencia. El sistema respondió bien. Durante días, todo funcionó exactamente como se esperaba. Los resultados incluso mejoraron, y eso reforzó la idea inicial. Hicimos lo correcto. Pero hay un problema con los sistemas complejos. No reaccionan solo al cambio, reaccionan a la combinación de cambios, condiciones y tiempo, y eso no siempre se ve al principio. Las primeras diferencias fueron mínimas, tan pequeñas que parecían irrelevantes. Un comportamiento ligeramente distinto, un resultado apenas fuera de lo habitual. Nada alarmante, nada que justificara detener el proceso. Además, el cambio había sido aprobado, respaldado, validado. Cuestionarlo tan pronto habría parecido exagerado, y cuando una decisión se valida rápido, cuestionarla después se vuelve incómodo. El sistema seguía funcionando, no había fallos visibles, no había señales claras de peligro, pero algo ya no respondía exactamente igual. No peor, solo distinto. Ese fue el momento más peligroso de toda la historia, porque cuando algo deja de comportarse como antes, pero sigue funcionando, nadie sabe exactamente qué observar. La sensación general seguía siendo de control. Los responsables confiaban en los datos confirmaban la estabilidad. Todo indicaba que el cambio había sido un éxito, pero lo que nadie entendió en ese momento es que el sistema ya estaba reaccionando. No de forma violenta, no de forma evidente, de forma silenciosa. Y lo verdaderamente inquietante es esto: si alguien hubiera detenido todo en ese punto, nadie habría entendido por qué. Porque, desde fuera, todo parecía estar funcionando mejor que antes. Ese es el peligro de los cambios seguros. No fallan de inmediato, no avisan, se integran, y cuando finalmente muestran su verdadero impacto, ya no es tan fácil volver atrás. Lo que ocurrió después demostró que el control era solo una ilusión, y que incluso los cambios más pequeños, cuando se aplican a sistemas complejos, pueden desencadenar consecuencias imposibles de prever. Durante un tiempo, todo parecía confirmar que el cambio había sido un éxito. Los indicadores se mantenían estables, algunos incluso mejoraban. Los reportes no mostraban nada preocupante. La confianza creció, y cuando la confianza crece, la vigilancia se relaja, no de forma consciente, sino automática. Las primeras anomalías aparecieron como detalles técnicos. Pequeñas variaciones, comportamientos que no coincidían exactamente con las proyecciones. Nada grave, nada que no pudiera explicarse. Además, el sistema seguía funcionando. Y mientras algo funciona, no parece urgente cuestionarlo. Aquí ocurrió algo muy humano. En lugar de dudar del cambio, se asumió que el sistema necesitaba ajustes finos. Correcciones menores, pequeños parches, optimización sobre la marcha, nada que pusiera en duda la decisión original. Porque admitir que el cambio podía ser el problema habría significado aceptar que el control no era tan absoluto como se pensaba. Los ajustes funcionaron al principio, las anomalías disminuyeron, los resultados volvieron a estabilizarse. Eso reforzó la narrativa dominante. Todo está bajo control. Pero lo que nadie notó es que cada ajuste alteraba el sistema un poco más, no de forma dramática, de forma acumulativa. Aquí aparece el verdadero peligro de los sistemas complejos.
No fallan por un solo cambio, fallan por la suma de muchos cambios pequeños, y esa suma no siempre es evidente. El sistema empezó a responder de manera distinta a situaciones conocidas. No peor, no mejor, distinta. Y cuando un sistema se comporta distinto, los modelos anteriores dejan de ser confiables. Algunas personas comenzaron a sentirse incómodas. No podían señalar un fallo concreto, no podían demostrar que algo estuviera mal. Solo tenían una sensación persistente de que el sistema ya no era completamente predecible. Pero las sensaciones no pesan más que los datos, y los datos seguían diciendo que todo estaba dentro de los márgenes aceptables. La idea de detener el proceso apareció y fue descartada. No porque fuera imposible, sino porque parecía innecesaria. Detenerlo habría generado costos, habría generado preguntas, habría generado dudas sobre una decisión ya aprobada. Así que se siguió adelante. Aquí se cruzó una línea invisible. No hubo un instante dramático, no hubo una alarma clara. Fue el momento en que el sistema alcanzó un estado del que ya no podía volver exactamente a como era antes. No porque fuera inestable, sino porque se había transformado. Los responsables seguían creyendo que tenían el control, pero en realidad solo estaban reaccionando a efectos secundarios sin comprender completamente su origen. Cuando apareció un escenario real, no previsto en los modelos iniciales, el sistema respondió, pero no como se esperaba. Las correcciones automáticas se encadenaron. Los ajustes interactuaron entre sí. Las respuestas se amplificaron. Todo ocurrió rápido, pero no de golpe. En ese momento quedó claro algo inquietante. El sistema ya no estaba siendo controlado, estaba reaccionando por su cuenta, y aunque todavía funcionaba, lo hacía de una forma que nadie había anticipado. La pregunta dejó de ser, ¿esto está funcionando?, y se convirtió en algo mucho más peligroso. ¿Qué pasará cuando ocurra algo que no hemos previsto? Porque el cambio que se creía seguro ya había alterado el equilibrio original, y ese equilibrio no se recupera simplemente volviendo atrás. En ese punto, el control dejó de ser real. Solo parecía existir porque el sistema aún no había colapsado. Lo que ocurrió después demostró que confiar demasiado en el control puede ser tan peligroso como no tenerlo en absoluto. Cuando las consecuencias finalmente se hicieron visibles, ya no hubo espacio para interpretaciones optimistas. El sistema seguía funcionando, pero lo hacía de una forma que nadie reconocía. No respondía como antes, no reaccionaba como se esperaba, y lo más inquietante, ya no se podía predecir con certeza. Los primeros impactos fueron claros, resultados inesperados, efectos secundarios que nadie había calculado, reacciones en cadena que no figuraban en ningún modelo previo. Y aunque todavía no era un colapso total, era evidente que algo había cambiado de manera irreversible. Los responsables intentaron recuperar el control, se revisaron decisiones, se analizaron los ajustes aplicados, se intentó volver atrás, pero ahí apareció una verdad incómoda. No se podía deshacer todo, el sistema ya no era el mismo, cada ajuste había modificado su comportamiento, cada corrección había alterado su equilibrio. Y la suma de esos cambios había creado algo nuevo, algo que no estaba contemplado en los planes originales. Aquí se produjo el momento más difícil de aceptar. No había un error puntual que corregir, no había un botón claro para reiniciar, no había una decisión absurda que anular. El problema no fue una acción concreta, fue confiar demasiado en que todo estaba bajo control. Las consecuencias empezaron a acumularse, costos crecientes, impactos que ya no podían minimizarse, personas afectadas directa o indirectamente. Y cuanto más se analizaba la situación, más claro quedaba algo perturbador. Todo había comenzado con un cambio pequeño, aprobado, validado y considerado seguro. La investigación posterior fue exhaustiva. Se revisaron modelos, se analizaron simulaciones, se estudiaron escenarios alternativos. Y aún así, la conclusión fue dura. No había una forma sencilla de haberlo previsto. El sistema no falló por descuido, no falló por ignorancia, no falló por mala intención. Falló porque los sistemas complejos no reaccionan solo a lo que cambiamos, sino a cómo ese cambio interactúa con todo lo demás, a lo largo del tiempo. Aquí aparece la paradoja central de esta historia. Cuanto más control crees tener, más peligroso puede ser confiar en él, porque el control absoluto no existe. Solo existe la ilusión de control mientras nada sale mal. Este caso se convirtió en un recordatorio incómodo.
no de lo que ocurre cuando alguien actúa mal, sino de lo que ocurre cuando actuamos con demasiada seguridad. Cuando confiamos en exceso en los modelos, cuando creemos que las simulaciones cubren todos los escenarios, cuando pensamos que los márgenes nos protegen de todo. La lección no es dejar de mejorar sistemas, no es evitar cambios, no es rechazar la innovación. La lección es mucho más inquietante. Incluso los cambios seguros pueden tener consecuencias que nadie anticipa, porque no todo lo peligroso se manifiesta de inmediato. Algunas cosas funcionan hasta que dejan de hacerlo, y cuando eso ocurre, ya no siempre es posible volver atrás. La pregunta final no es técnica, es humana. ¿Cuántas veces creemos que algo está bajo control solo porque todavía no ha fallado? Porque esta historia no trata solo de un sistema, trata de nuestra relación con el control, con la confianza y con la idea de que podemos preverlo todo. Y lo que ocurrió después dejó una certeza difícil de ignorar. El verdadero riesgo no siempre es el cambio, sino creer que lo controlamos por completo.